Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos con don Jorge Telles, quien muy amablemente nos ha aceptado esta invitación para compartir un pequeño espacio con nosotros, en el cual le realizaremos una serie de preguntas para conocer a fondo sobre los conceptos de cultura y lo que esto significa en la vida de una persona que, como él, acostumbra mucho a viajar por diferentes partes del mundo. Entonces, para dar inicio a esta entrevista, pues primero muy buenas tardes, y para empezar quisiéramos que se presentara contándonos sobre su vida profesional y académica. Hola, muy buenas tardes. Yo soy licenciado en matemáticas, soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Em, También estudié ingeniería de sistemas en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hace un tiempo me dediqué a dar clases en colegios, pero últimamente estoy más dedicado a los negocios, que tiene que ver con finca raíz y también a estudiar, estoy estudiando contaduría pública en la Universidad Santo Tomás. Sabemos que es una persona a quien le gusta viajar y que cada país al que usted visita es muy diferente el uno del otro. ¿Con qué criterio elige sus destinos? Bueno, cuando uno sale por primera vez, cuando tiene su primer viaje hacia fuera del país, uno normalmente quiere ir a una parte que le dé como seguridad y tranquilidad. Por eso uno normalmente elige un destino que, por ejemplo, si quiere ir a Europa, uno normalmente elige España, porque pues tenemos afinidad con el idioma, con algunas costumbres. Pues somos, pues España es muy dado a lo latino en sus costumbres. Mm, pero cuando uno sale ya ha perdido, digamos, el miedo a salir, eh, pues normalmente uno busca destinos que con algún aspecto que le llame la atención. A mí personalmente lo hago así. Entonces, digamos que cuando he salido, pues estaba por conocer los fiordos noruegos. Entonces, como que es un aspecto de la región donde uno va a ir, es el plato fuerte, digámoslo así, del viaje de uno. Entonces, en esa ocasión, pues lo que yo quería conocer eran los fiordos noruegos, pero eso no significa que solamente vaya uno a conocer ese lugar. Pues el ir a Noruega y a Suecia y a Dinamarca eh, le lleva también consigo conocer muchos otros sitios y también muchos aspectos de la cultura de esos países. Durante sus viajes a los diferentes países, ¿cuál ha sido su experiencia más cómica? Bueno, hay algunas cosas que le pasan a uno, que le suceden que uno no tenía previstas, digamos así. Esto, en alguna ocasión estando en Argentina, fuimos a una cena show y en un escenario inmenso donde se presentan los artistas, pero y alrededor pues está todos los turistas. Es como un restaurante, un muy grande, como unas 1000 personas. Em, una artista se baja a buscar a alguien entre el público, pues uno, pues yo era la primera vez que estaba en Argentina y la primera vez que me pasaba eso, pues uno nunca pensaba eso. Me selecciona a mí, me hace subir al escenario. Eso también es algo que, algo que uno no está preparado, pero que uno como que termina siguiendo el juego, pues porque comienza todo el mundo a gritar y eufórico como a apoyarlo a uno. Entonces es un momento en que uno como que es muy difícil uno negarse. Entonces, pues subir con ella y en el camino pues ella me va indicando qué es lo que va a hacer, que tengo que bailar tango y pues yo en mi vida he bailado tango y pues que ella supuestamente me va a dar unas clases de tango allá en el escenario y pues también va a cantar
y subo y eso me pareció bastante pues, difícil y pues toca a uno como en, eh, no darle vergüenza o si le da vergüenza pues no demostrarla mucho porque pues termina uno siendo la burla de todos, pero pues a la vez hay que burlarse de uno mismo también. Digamos que esa parte me pareció cómica. Eran dos cantantes idénticas. Solamente había visto hasta el momento a una nada más. Después ya salió la otra. Y me pareció bastante cómico eso. Y pues al público en general, pues más le pareció cómico de verme hacer a mí el oso allá. Si pudiera repetir un viaje de los que hizo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, pues todos los viajes tienen algo interesante. Todos en los sitios que uno va siempre hay algo interesante o porque ha pasado algo, le pasa algo interesante a uno o porque los sitios han cumplido la expectativa eh, de lo que uno esperaba. Pero así de los sitios que más me llamó la atención, Moscú en Rusia es bastante interesante. Rusia en general. Viaje que hice por Rusia, estuve en Moscú y en San Petersburgo. Ambas ciudades me parecieron muy bonitas, con muchas cosas interesantes eh, y que son culturalmente como diferentes a nosotros. La arquitectura, por ejemplo, eh, las artesanías también son muy bonitas, muy llamativas con las matruscas y esos, hay unos gorros también muy típicos de allá. Em, También los museos, el Hermitage en San Petersburgo, tiene muchas cosas bonitas para mirar y no solamente dentro de las obras de arte que tiene, sino también la arquitectura. La Plaza Roja en Moscú, el Kremlin, también le permiten a uno cierta acceso al Kremlin y a unos museos que hay dentro y unas catedrales que hay dentro de la muralla del Kremlin. Me pareció interesante ese país. ¿Qué ha sido lo más difícil de llegar a un país en donde el idioma es una gran barrera para comunicarse? La mayoría de las personas cuando van a viajar a un destino en el cual el idioma es diferente al español, eh, consideran que la parte difícil es comunicarse con la gente de común, pero no es así. Uno normalmente cuando está en otro país que no habla español, que uno tampoco domine ese idioma, uno echa mano a recursos como las señas o normalmente hay personas que hablan español y a esa persona le puede ayudar a uno o uno también puede recurrir si tiene conocimientos hacia pocos de inglés, pues ahí sí echa mano a esos recursos. La parte que es difícil, que me ha parecido difícil, es la parte que tiene que ver con las autoridades. Es decir, cuando uno llega y tiene que hacer la parte de migración, porque en ocasiones ellos no son tan pacientes con uno eh, y como que asumen que uno debe dominar el idioma. Igual cuando uno tiene que ver con la parte de los aeropuertos, también en los counters de aerolíneas, también no son tan pacientes con uno. Ellos exigen bastante el dominio sobre todo del inglés. Si no sabe el idioma local, tiene que saber el inglés. Entonces la parte que es un poco difícil es eso, no la comunicación con las personas comunes de la calle. ¿Qué señales de discriminación ha evidenciado en la interacción entre nacionales y extranjeros? Pues no sé si será por suerte o porque así es el común, pero yo en los viajes que he hecho nunca he sentido discriminación, nunca he visto que haya discriminación de parte de los nacionales hacia los visitantes. Pero lo que sí uno puede evidenciar, por ejemplo, pero más que todo en Estados Unidos, en los otros países no, porque pues migración no maneja siempre nacionales, pero en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, cuando uno entra, los que lo reciben a uno
son cubanos, los que colaboran en migración. Uno siente más esa discriminación de parte de ellos hacia los latinos, hacia el resto de latinos. Entonces, sería más en ese sentido, en el sentido del trato, en el sentido como son muy despectivos en la forma de tratarlo a uno, mientras que con los nacionales, o sea, con los estadounidenses, los cubanos se comportan de una manera muy diferente, son muy amables. Como colombiano en el exterior, ¿qué estereotipos ha evidenciado relacionados con su nacionalidad? No sé si es en este sentido la pregunta, pero yo considero que los colombianos somos muy auténticos, somos muy originales, muy espontáneos. Es decir, cuando estamos en el exterior, nos comportamos tal y como somos aquí en el país. No, no hacemos alguna, ah, no actuamos, somos muy espontáneos y muy naturales. Es decir, cuando estamos en un evento, un show, lo que sea, son los que más gritan, son los que se levantan a aplaudir, son los que si piden participación en alguna cuestión, son los que están allá de primeras al baile, a cualquier concurso que vaya a haber, son muy, como que no les da pena de nada. Somos muy dados a participar. Cuando ha viajado al extranjero, ¿debió adaptarse a la cultura local? Si es así, ¿hasta qué punto? Sí, hay algunos países, sobre todo los países árabes, eh, por sus costumbres, muy particularmente por la religión que manejan, uno tiene que adaptarse. Vi más que todo en la parte, por ejemplo, de las mujeres. Las mujeres tienen que adaptar su vestimenta. eh, Cuando uno está en Israel o en Jordania o en Egipto, eh, las mujeres no pueden andar muy destapadas en cuanto, por ejemplo, los hombros deben estar cubiertos, el cabello debe estar cubierto, sobre todo en muchas ocasiones para entrar a determinados sitios. Cuando uno va a lugares sagrados como el Muro de las Lamentaciones, allá los hombres van a un lado, las mujeres van a otro. eh, las mujeres tienen que llevar una vestimenta muy recatada. eh, Cuando uno va a una sinagoga, debe llevar cubierta la cabeza. Si no se cubre la cabeza, allá le dan a uno una cuestión, una gorrita ahí una gorrita como de cartón para colocársela. Mm, Más que todo tiene que ver con la religión. Las costumbres que tengan que ver con la religión son bastante estrictos en eso, en los credos. Pero por lo general, no, al turista no le exigen tanto, ¿sí? Es más que todo para ir a lugares sagrados, que se exige más. En diferentes culturas, la misma acción puede tener diferentes significados. ¿Usted sabe qué tipo de gestos son apropiados? ¿Cómo se puede evitar ofender a personas de otras culturas? Bueno, de gestos no sé mucho que pueda ofender a otras partes, pero lo que tengo claro es que cuando uno va a otro país con culturas diferentes, uno tiene que tener mucho cuidado al momento de opinar sobre religión y política, porque son dos temas que pueden causar que son bastante sensibles para las personas, para los locales. Eh, en Alemania, por ejemplo, uno no puede, es muy ofensivo, pero muy ofensivo a alguien decirle nazi o creer
que pertenece a movimientos nazi, porque ellos son, eso es un capítulo de la historia que ellos quisieran olvidar. Entonces no quieren ni que se les recuerde siquiera esa situación. Eh, Cuando uno va a Estados Unidos también tiene que tener cuidado con las expresiones en el idioma. Eh, no ir a decirle negro a un negro, por ejemplo. Eso es muy ofensivo. Eh, pues uno lo puede de pronto decir de una manera, pues porque como aquí en Colombia es algo normal, creer que de pronto allá también va a ser algo normal y eso puede traerle problemas. Em, También como en España, inclusive, pues hay muchas expresiones que no que puedan ofender, pero sí que lo pueden poner a uno en ridículo, ¿sí? Eh, por ejemplo, la palabra coger un taxi, coger un bus, eh, coger el automóvil, o hablar de decir pito en lugar de bocina. mm, eh, Algo así. Pero más que en España, esas expresiones más pueden resultar es un poco, lo pueden poner a uno en ridículo, digamos así, pero no tanto lo ofensivas. Seguimos con las preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de influenciar a alguien de otra cultura? Para influenciar a otra cultura es más que todo mostrándole las cosas buenas, eh, mostrando eh, cosas como el arte, eh, como las costumbres, como la parte folclórica, eh, la gastronomía, ¿sí? Porque las personas, o sea, adaptan algo, si quieren adaptar algo de esa cultura, pues tienen que experimentarla. Y si en su experimentación fue algo positivo, pues de seguro se van a sentir influenciados. Si uno va gastronómicamente a probar un plato y ese le pareció algo rico, pues va a querer averiguar más sobre sus ingredientes y cosas por el estilo y tratar de adaptarlos a a su país con los ingredientes autóctonos del país de donde uno es. De los países que ha conocido esas diversas culturas, ¿qué tipo de costumbres considera que podríamos adoptar en Colombia para tener una mejor calidad de vida? Entre los países que más me han dejado como enseñanza y que es más he admirado, digamos así, son los países nórdicos: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Es importante, se destaca el aseo en las calles, por ejemplo, el orden y también la disciplina. Son muy disciplinados en cuanto a los horarios, son muy cumplidos. Y esa parte me parece que sería un buen ejemplo para poner a los colombianos, que fallamos en ocasiones en esos aspectos. Debido a que ha tenido la oportunidad de ver más de cerca la problemática de inmigración que se está viviendo no solo en Colombia desde Venezuela, sino en algunos países que ha visitado en Europa y América, ¿considera que entre los países que los reciben se les está brindando un espacio donde se respete su cultura, religión, creencias, entre otras? ¿O cuál cree que debería ser la posición de los gobiernos y los ciudadanos de estas regiones respecto a este tema? Los problemas migratorios tienen varios puntos de vista para analizar, porque generalmente cuando hay problemas migratorios son entre países fronterizos. Entonces, cuando tenemos países fronterizos, manejamos costumbres y manejamos aspectos culturales
muy similares. Por ejemplo, en el caso Colombia-Venezuela. Eh, Creo que la parte más es cuestiones más cuestiones de humanitarias, en el sentido, por ejemplo, de brindar educación, salud. Mm, Sin embargo, el otro aspecto también es cuando tenemos migraciones como por ejemplo las que nos muestran día a día en los noticieros de personas que vienen, por ejemplo, de África con intención o de Asia con intención de llegar a Estados Unidos. En esos casos sí existen unos choques culturales fuertes y considero que sí, los países sí que reciben esos migrantes sí deberían tener muy en cuenta la parte de sus costumbres y creencias para amortiguar ese choque tan fuerte entre culturas. Luego de tantas idas y vueltas y de conocer tanta diversidad, ¿qué percepción tiene usted de la riqueza cultural? ¿Cree que se alimenta o se pierde luego de explorar otras culturas y por qué? Las diferentes comunidades, cada una tiene su aspecto cultural individual. Y no creo que uno debería comparar unas culturas con otras en el sentido de que ser mejor esta que esta, porque pues todas son admirables, todas tienen sus partes eh, de folclore, de costumbres religiosas que han trascendido a través del tiempo. Entonces no deben ser objeto de comparación en cuanto a ser una mejor que la otra. Eh, Cuando uno viaja, sí, claro, se enriquece bastante en cuanto a la parte cultural. Personalmente, cada vez cuando salgo, siempre cuando regreso, como que aprendo a querer más lo nuestro. Eh, Me gusta la parte como las personas en los diferentes países, mm, la fuerza con la que defienden sus costumbres, la parte folclórica, las artesanías, los lugares, mm, como cuando el gusto que sienten de demostrarle al turista lo que tienen. Cuando hay un evento internacional donde se presentan colombianos como un partido de fútbol, un evento de ciclismo, entre otros, se ven una gran cantidad de nacionales en el exterior. Muchos de estos colombianos son residentes permanentes en esos países y aunque anhelan volver a su país de origen no lo hacen. ¿Cuáles considera que son los factores más importantes para que estos compatriotas no vuelvan y decidan iniciar sus nuevas vidas? ¿Y cree que termina perdiendo su identidad cultural el compatriota o el colombiano? Yo considero que el principal factor para que un colombiano que ha viajado al exterior y se haya quedado en algún país es la estabilidad económica que le pueda brindar ese país. Pero no creo que eso disminuya su aspecto cultural original. Es más, ese deseo de regresar que uno ve en las personas, ese patriotismo que se levanta cuando hay algún evento donde participa algún colombiano, eso es precisamente, hace que las personas añoren toda la parte de su cultura, es decir, su gastronomía, su folclore, y terminen admirándolo aún más y destacando las partes positivas de la parte cultural. Por eso no considero que uno pierda su identidad cultural. De pronto, los hijos de los emigrantes, esos sí, porque no vivieron en carne propia los aspectos culturales del país donde son origen. Ellos sí de pronto sí ya no terminan adaptando del país donde nacen. Le agradecemos enormemente el tiempo que ha dedicado a compartir un fragmento de su vida con nosotros, aun cuando sabemos que es una persona muy ocupada. Le deseamos éxitos en su vida profesional y académica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muchas gracias a ustedes. Espero que les haya aportado algo
con las respuestas a la entrevista.